Hola talentos, bueno, pues muchas gracias por permanecer en toda esta programación que tenemos exclusivamente para ustedes y esperemos que lo estén disfrutando. Bueno, para mí es un gusto presentarles la siguiente entrevista, es con el equipo de GIZ. Vamos a hablar del hack Última Milla, transporte sustentable, y con nosotros está Stephanie Hartman, si lo pronuncié así bien. Sí, muy bien. Muchas gracias. Y Karen Martínez, con ellas estamos coorganizando un hackathon muy interesante. Así que, bueno, pues voy a empezar con las preguntas. Stephanie, muchas gracias de verdad por estar aquí y tengo una pregunta que creo que sería bastante buena para empezar a introducir a nuestros talentos. Y ustedes trabajan en GIZ, y seguramente algunos nos conocen, algunos no, pero para poder introducirlos a todos me gustaría saber cuál es la labor de GIZ, y cuál es el objetivo del programa de transporte sustentable. Sí, muchísimas gracias, Emeline y todo el equipo por este espacio. Con mucho gusto te cuento un poco qué es la GIZ, ¿no? Y qué trabajo estamos haciendo en México. Tal vez lo más fácil para explicarles qué hacemos en México es explicarles muy brevemente qué es la cooperación internacional alemana. De hecho, hay una estrecha colaboración entre Alemania y México hace muchos años para promover un desarrollo sostenible. Y siempre hay diálogos regulares entre los dos gobiernos, o sea, tanto el gobierno de México como el gobierno de Alemania. Hay reuniones regulares en donde se definen en qué proyectos quieren trabajar ambos gobiernos para promover el desarrollo sostenible. Y bueno, siempre son proyectos que tienen este objetivo, ¿no? de promover el desarrollo sostenible. Es decir, no son proyectos que tienen un fin comercial, o sea, siempre enfocan en el desarrollo sustentable. Pueden ser, por ejemplo, para darles una idea, proyectos que protegen el clima o que protegen la biodiversidad. O sea, ese tipo de proyectos se realizan. Y una vez que los gobiernos se ponen de acuerdo, ahí entramos nosotros como GIZ. Nosotros somos una empresa federal sin fines de lucro y pertenecemos al gobierno alemán. Y se podría decir que somos un poco como los project managers, es decir, nosotros planeamos los proyectos, planeamos las actividades que queremos realizar en el marco de estos proyectos, buscamos el personal, buscamos expertos que pueden brindar una asesoría especializada y también manejamos los fondos que pone a disposición el gobierno alemán para la ejecución de esos proyectos. Entonces, sí, muy en breve somos como los project managers, para decirlo así. Y un aspecto muy importante en la ejecución de estos proyectos es que siempre trabajamos en conjunto con instituciones mexicanas. O sea, toda esa planeación, esa implementación de los proyectos lo hacemos en conjunto con instituciones mexicanas. ¿Con qué institución? Depende mucho del tema en que trabajan los proyectos. Por ejemplo, en nuestro caso, en el proyecto donde trabajamos Karen y yo, el programa Transporte Sustentable, trabajamos con la Semanat, la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales y la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eso a nivel federal. También trabajamos a nivel estatal y local. Seguramente más adelante Karen les va a explicar un poco más a detalle qué hacemos también a nivel estatal y local y con quién trabajamos a estos niveles. Hay muchas organizaciones que están involucradas en nuestros proyectos. Y sobre tu pregunta, ¿cuál es el objetivo del programa Transporte Sustentable? A través del programa buscamos reducir las gases de efecto invernadero que emite el transporte de carga. O sea, sí tiene un objetivo bastante específico, nos enfocamos en el sector de transporte de carga. ¿Y por qué ese sector? Pues estamos convencidos que en el sector de transporte de carga
aún hay mucho potencial para reducir las emisiones. Si hablamos de transporte o de movilidad en México, y bueno, también, de hecho también en Alemania, muchas veces nos enfocamos en cómo se mueven las personas, ¿no? No, hablamos mucho de los coches privados y que deberíamos todos usar mejor el transporte público o la bicicleta. Lo que es cierto, ¿no? Son temas también muy importantes. Tenemos que cambiar nuestra manera como nos movemos nosotros como personas en las ciudades, pero muchas veces se deja al lado cómo se mueven mercancías. Y al final eso también es muy importante, porque si lo pensamos un poco, todo lo que consumimos al final tiene que llegar a las ciudades, se tiene que mover en las ciudades, ¿no? Si vamos a comprar algo al supermercado, si vamos a un restaurante a comer algo, ¿no? O si solamente vamos a comprar algo en un kiosco en la esquina. O sea, todas esas mercancías tienen que llegar a las ciudades y se tienen que mover en las ciudades. Entonces, sí, escogimos como este sector del transporte de carga porque pensamos que ahí hay aún una gran área de oportunidad para reducir las emisiones que son malas para el clima, pero también porque tiene un impacto muy importante sobre nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Súper interesante. De hecho, resuelves un poco de la siguiente pregunta que tenemos. Y, digo, la voy a hacer para, tal vez pudiéramos profundizar un poco sobre este tema de la distribución de las mercancías. Y es muy claro cuál es el punto de trabajo entre pues, México y Alemania para el desarrollo sustentable, pero tal vez, no sé si nos pudieras dar más detalles de cuál es la problemática del transporte de carga y la distribución urbana de mercancías. Sí, claro, con mucho gusto. Mira, primero creo que sí es muy importante destacar que realmente el transporte de carga nos brinda un servicio esencial, ¿no? Como acabo de decir, ¿no? Todas esas mercancías que necesitamos en nuestra vida cotidiana, o sea, llegan gracias al transporte de carga. Entonces, eso creo que sí es muy importante destacar que al final nuestra economía, nuestras ciudades y al final también cada uno y cada una de nosotras, o sea, dependemos del transporte de carga. Sin embargo, sí, también el transporte de carga tiene impactos negativos. O sea, sí, la flota de transporte de carga tiene varios impactos, ¿no? Como por ejemplo sobre la contaminación del aire, los gases de efecto invernadero que emite y también sobre la seguridad vial. Entonces, pues justo eso es lo que queremos atender con nuestro programa Transporte Sustentable, ¿no? Y ver cómo se pueden reducir estos impactos negativos. Y tal vez muchas veces cuando hablamos sobre transporte de carga, muchas personas nos dicen sí, pero al final la flota es muy pequeña. O sea, en comparación, por ejemplo, con los coches privados, hay muy pocas unidades. Y lo que sí es importante es ver que realmente el impacto que tiene el transporte de carga es un impacto sobreproporcional. ¿A qué me refiero? Les voy a dar un ejemplo de la Ciudad de México para que vean un poco qué significa ese impacto sobreproporcional. En la Ciudad de México, los vehículos de carga solamente representan el 9% del total del parque vehicular. O sea, sí, realmente es una pequeña parte solamente. Sin embargo, estos vehículos de carga son responsables de casi la mitad de las partículas en suspensión PM2.5 y de 19% de las emisiones de CO2 del transporte en la ciudad. Entonces ahí ven un poco, o sea, son 9% solamente del parque vehicular, ¿no? Pero emiten casi la mitad de estas partículas en suspensión PM2.5 y también 19% de las emisiones de CO2 del sector transporte.
Entonces ahí se ve un poco ese impacto que pueden tener. Tal vez para los que no están tan familiarizados con esos términos, ¿qué son las partículas de suspensión PM2.5? Estos son partículas que provienen sobre todo de los vehículos a diésel, ¿no? Que en México son los vehículos de carga, pero también los camiones de pasajeros, ¿no? Los buses, por ejemplo, emiten esas partículas. Y esas partículas son bastante dañinos para la salud porque son tan pequeños que pueden viajar profundamente en los pulmones, ¿no? Entonces sí, son una fuente, estos vehículos sí también son una fuente como de contaminación del aire. Entonces, sí es cierto, en comparación con los vehículos privados, con los coches privados, sí la flota de transporte de carga es pequeña, pero sí tiene este impacto muy importante tanto sobre las emisiones de CO2 como también sobre contaminantes que son dañinos para nuestra salud. Sí, y otro aspecto también, por qué es tan relevante el transporte de carga, es que tenemos que ver un poco hacia el futuro. Y ahora, durante la pandemia, creo que todo lo hemos vivido, ¿no? Hemos pedido más cosas en línea, tal vez hemos pedido comida, hemos hecho nuestro súper en línea, ¿no? O hemos comprado alguna cosa para pasar un poco mejor la cuarentena, no sé, un libro, etcétera. Todo eso en línea. Entonces, todos esos pedidos que se hacen en línea, de alguna manera tienen que llegar a nuestras casas y por eso también se ha incrementado mucho el tráfico debido a esos pedidos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una tendencia que ya estaba antes, ¿no? Ya el comercio electrónico en México estaba creciendo, pero ahora con la pandemia esa tendencia se ha acelerado mucho y es muy probable también que esa tendencia, porque tomamos ese hábito, se va a quedar, ¿no? Entonces, es muy probable que el transporte de carga que hay actualmente en nuestras ciudades va aún aumentar. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? De pensar en cómo podemos reducir estos impactos negativos y cómo podemos mejorar la distribución de mercancías en las ciudades. Qué interesante, de verdad, creo que es algo donde tenemos que poner mucha atención y que también nos hace pensar en ciertas oportunidades que tenemos como sociedad, como mexicanos, donde podemos pues aplicar bastantes cosas. Entonces, para esto tengo una siguiente pregunta también para ti, Stephanie. ¿Cuál es la necesidad o área de oportunidad para generar y aplicar tecnología? Hablabas ahorita de la parte de e-commerce, entonces también sería bueno ver qué otro tipo de tecnologías emergentes se pueden aplicar en el transporte de carga sustentable o en la logística urbana sustentable. No sé si pudiéramos profundizar un poco ahí, porque seguramente nuestros talentos estarán ávidos de saber cómo podemos ayudar a que pues estos problemas que nos mencionas pues empiecen a reducir aplicando tecnología. Sí, claro, con mucho gusto. Sí, un tema muy relevante para el tema de distribución a nivel de las ciudades que hemos identificado es el tema de las bahías de carga y descarga. O sea, si queremos tener una distribución más eficiente y también más segura de las mercancías, sí forzosamente son esenciales tener las bahías de carga y descarga. Entonces, eso es un tema en que nos hemos enfocado y que queremos atender con el hackathon. Para explicarles un poco por qué son tan relevantes, solamente hay que pensar qué pasa, qué sucede si no hay bahías de carga o descarga, o si sí existen las bahías de carga y descarga, pero si tal vez están ocupadas por otros vehículos. Lo que pasa es que entonces los camiones que llegan pues no tienen dónde estacionarse
tienen que dar o van a dar a lo mejor algunas vueltas para encontrar un espacio y si no lo encuentran, entonces se van a estacionar en segunda fila. Y creo que todos ya, bueno, lo hemos vivido y sabemos, conocemos estas situaciones, ¿no? El camión se estaciona en segunda fila y ¿qué pasa? Bueno, se reduce mucho el flujo del tráfico y además se pueden crear situaciones de riesgo para los demás usuarios, ¿no? El camión ahí está bloqueando la vista, ¿no? Personas o bicicletas o otros o coches, etcétera, tienen que esquivarlo, entonces ahí se crean situaciones de riesgo. Y bueno, también hay que ver el otro lado, la empresa que está realizando la entrega, para ella también pues es un reto porque, bueno, tiene que dar vueltas para encontrar un espacio, ¿no? Y eso significa entonces una pérdida de tiempo y gastos adicionales porque el vehículo está consumiendo más combustible. Entonces, bueno, esta situación pensamos que se puede mejorar mucho aplicando tecnología y ayudarnos en dos sentidos. O sea, primero, saber dónde se tienen que ubicar esas bahías de carga y descarga, o sea, sabiendo o identificando dónde hay una demanda para ese tipo de infraestructura y segundo, también para gestionar mejor estas bahías de carga y descarga, ¿no? Gestionarlas de una manera más eficiente y también más transparente. Y hay muchas experiencias interesantes de varias ciudades en Alemania que ya han aplicado como ese tipo de tecnologías. También existe en otros países, por ejemplo, en Austria y en España hay ciudades que ya han introducido ese tipo de tecnologías, o sea, de herramientas digitales para mejorar su gestión de las bahías de carga y descarga. Y bueno, viendo esto, dijimos que puede ser un tema muy importante y muy relevante también para ciudades en México y obviamente también para las empresas que están realizando las entregas en la última milla. Y bueno, así surgió como toda esa idea, ¿no? De organizar un hackathon y generar una herramienta digital que puede realmente responder a las necesidades de los actores en México, o sea, tanto a las necesidades de las ciudades, pero también a las empresas que van a usar y se van a beneficiar de estas tecnologías. Y bueno, ¿dónde mejor hacer un hackathon de este tipo que en Jalisco? Pero bueno, ahí ya me voy adelantando. Seguramente Karen les va a comentar más sobre por qué nos fuimos a Jalisco. Y es interesante, ¿no? Saber exactamente, creo que has dado un punto clave que llena como de curiosidad. ¿Por qué empezar en Jalisco? O sea, ¿cuál es el punto estratégico para saber que Jalisco es un estado donde se puede hacer estas implementaciones que ya existen en otros lugares del mundo, como lo has comentado, Stephanie? Eh, no sé si Karen nos puedas platicar por qué escoger Jalisco, por qué no ir a otro estado de la República, o sea, ¿qué, qué, qué de interesante pudiéramos encontrar en aplicar estas tecnologías aquí en Jalisco? Muchas gracias, Emelín. Sí, resulta interesante porque el estado de Jalisco tiene ciertas situaciones y variantes que permiten el uso de estas tecnologías y también implementar proyectos en logística urbana. Bueno, son varias las razones y me gustaría comenzar con la primera, que justo es el objetivo que nosotros buscamos, es la reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Y justo el estado de Jalisco tiene la zona metropolitana de Guadalajara, es una de las ciudades que tiene la mayor cantidad de emisiones de gases en todo el país.
Por tal motivo, resulta también indispensable colaborar y apoyar a estos estados y localidades donde se concentra la mayor cantidad. Revisando un poco la información y estadística sobre el estado de Jalisco, también vemos que tienen un alto número de flota vehicular en circulación, lo cual esto repercute en la generación de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos que justo dañan la calidad del aire de las ciudades. Estas vienen principalmente de los vehículos automotores, en donde cabe destacar que gran parte de ellos corresponde a los vehículos de transporte de carga, tanto carga ligera, que se refiere a los vehículos que distribuyen en última milla, como la pesada, que son estos grandes trailers que hacen las distribuciones a larga distancia. En este primer rubro, vemos que también hay una problemática en cuanto a los estados de los vehículos. Muchos de estos vehículos son vehículos muy viejos que no tienen el mantenimiento adecuado y que también contribuyen a una mayor generación de estos gases de efecto invernadero. Entonces, vemos que en Jalisco desde el punto de vista ambiental, en términos de emisiones y calidad del aire, resulta ser un estado clave para el tema de mitigación. Por otro lado, también cabe destacar que la mayor cantidad de circulación de los vehículos se concentra en la zona metropolitana de Guadalajara, en específico en el municipio de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, lo que nos lleva a plantearnos diferentes opciones de proyectos piloto que podrían ser interesantes para estos municipios en la meta de reducción de emisiones. Entonces, es súper clave y vital que los representantes y las autoridades locales puedan ver los beneficios que conllevan estas iniciativas para la logística urbana y cómo pueden sumar a sus acciones en pro del clima. Un punto adicional que también vemos muy clave en el estado de Jalisco es que actualmente su política va muy alineada a los acuerdos internacionales con las metas para la reducción de emisiones, lo que también genera en un compromiso y en un apoyo por parte de las autoridades estatales y locales en implementar acciones y programas que puedan reducir las emisiones contaminantes. Sí, y bueno, esto es en términos generales para el estado de Jalisco. Muchas gracias. Súper interesante, de verdad, con esta información que nos das, nos queda súper claro, pues, por qué Jalisco, ¿no? Y hablábamos ahorita de cómo se hacen las implementaciones de tecnología, cómo es que el talento nacional y estatal pudiera como poner en marcha ciertas ideas, que es muy bueno entender cómo los jóvenes en México interpretan toda esta información y que con mucha creatividad e innovación eh, pueden poner en la mesa proyectos súper interesantes que necesitamos el apoyo, como bien decía Estefania hace un momento, empresas se pueden ver beneficiadas, el gobierno se puede ver beneficiado y sobre todo la sociedad se puede ver beneficiada. Entonces, ¿cuál es la razón de plantear un hackathon? ¿Y cuál sería la problemática que se busca resolver específicamente? Súper bonito tu gato, no te preocupes. Este, bueno, vaya, ¿cómo podemos observar nosotros como talentos qué es Hack Última Milla y qué podemos esperar de este hackathon? Claro. Bueno, te comento, bueno, lo que buscamos con este hackathon Última Milla es justo atender un tema de logística urbana en las ciudades. La idea es desarrollar un prototipo de una plataforma digital viable y que pueda ser escalable
para permitir la ubicación y la gestión de zonas de carga y de descarga en polígonos estratégicos de las ciudades. Comentaba que a través del uso de plataformas de información en tiempo real, en la Big Data, es posible definir de una manera adecuada la ubicación y la operación con horarios establecidos en estos espacios de carga y de descarga que permitan a los negocios y a los transportistas eficientar toda la distribución de sus mercancías. Esto conllevaría, obviamente, a beneficios ambientales y también a otros cobeneficios. No nada más ambientales, también el tema del ordenamiento de los espacios públicos, reducir la situación de riesgo para los demás usuarios de la vía pública, así como el tráfico que se genera justo en zonas muy concurridas y con mucho flujo vial y de personas. Entonces, creemos que a través de este hack los beneficios son múltiples para tanto las ciudades como para el sector privado de los negocios y el sector transportista, que les va a permitir también tener una mejor eficiencia en sus servicios, en su distribución y también reducir estas distancias y tiempos de entrega repercute también en los costos extra de combustible en el caso de las empresas transportistas. Por eso vemos muy, muy importante y muy valioso este concurso y este trabajo que se va a desarrollar por parte de los talentos para una solución muy necesaria en el país. Buscamos que también esta plataforma digital sea escalable y viable, viable de implementar en otras ciudades del país, no nada más en Jalisco. Y también existe esta posibilidad de poder continuar con este prototipo a una manera ya más grande en colaboración con las autoridades locales para asegurar como su éxito y su implementación en el futuro y en otros espacios. Y por otro lado, me gustaría resaltar también que estamos buscando que la innovación y el emprendimiento social en el estado de Jalisco sea un punto para detectar y apoyar el talento en el desarrollo tecnológico. Sabemos que en Jalisco existen muchísimas instituciones. En Jalisco existen muchísimas instituciones, tanto del sector público como privado, para el apoyo de estas iniciativas, por lo que nos gustaría mucho sumar los esfuerzos de todos estos actores que se sumen al hackathon y puedan contribuir de manera sustancial a él y también apoyar a los talentos que se inscriban a este hackathon. Muy bien, pues ya estamos sobre el tiempo. Les agradezco mucho a las dos. Nada más para terminar, Karen, ¿dónde se pueden inscribir a este hackathon? ¿Dónde pueden encontrar más información? Claro, pues sí, actualmente ya se lanzó el hackathon, está la página web, los invito a que se registren en www.hackultimamilla.org. Ahí podrán encontrar también información a detalle sobre el programa y las fases que va a tener este hackathon, entre otros detalles. Muchísimas gracias. ¿Y cuál es el premio, Karen? Sí, buen punto. El premio al equipo ganador con su prototipo será un premio económico de un valor de 60,000 pesos y se otorgará en efectivo. Uh-huh. Perfecto. Y ya nada más para terminar, las fechas que tenemos para inscribirnos y cuándo se ejecutará. Bueno, el periodo de inscripción es del 3 de noviembre al 29 de noviembre. El 30 se dará inicio al hack y este cerrará el 4 de diciembre. También es importante, tendremos un evento de inauguración el 30 de noviembre con algunos actores, por lo que también los invitamos a estar pendientes. Y un punto adicional es que también los invitamos a las charlas informativas que se van a estar confirmando la siguiente semana en relación a la temática del hackathon. Por lo que será muy interesante también para ustedes escucharlas. Súper bien, no, súper interesante, de verdad. Nos vamos con una muy buena entrevista, una muy buena plática con ustedes. Les agradezco, Stephanie y Karen,
De verdad es un gusto tenerlas en este espacio. Y bueno, talentos, no se despeguen, que tenemos más para ustedes. Hasta pronto.